Hoy día vamos a hablar sobre el Poder Judicial y el acceso a la justicia. Lo importante que aprendan ustedes es a comprender las principales características del Poder Judicial y además vamos a analizar el impacto de la reforma procesal penal y la idea es compararla, ¿cierto? Diferenciarla con el sistema anterior, es decir, justificar por qué se hace esta reforma, ¿vale? Primero tenemos que ver las características del Poder Judicial. Tenemos que entender que el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y está conformado por los tribunales de diversa competencia. Tenemos el Tribunal de Civil, Penal, Laboral, de Familia, etc. Y la labor de este Poder Judicial es otorgar a las personas una justicia oportuna y de calidad. Eso en teoría. El Poder Judicial entonces está compuesto por los tribunales de primera instancia, que es a donde uno va por primera vez a entablar un juicio, ¿cierto? Tenemos más de 450 en todo Chile. Luego tenemos una segunda instancia que es la Corte de Apelaciones. En Chile hay 17 cortes de apelaciones, básicamente una por región. Y la Corte Suprema, que es una sola. Y como yo les he explicado en clases anteriores, nosotros vamos, cuando entablamos una demanda o tenemos una causa, ¿cierto? Vamos a los tribunales de primera instancia, por ejemplo, el Tribunal de Familia. Vamos al Tribunal de Familia. Si no quedamos conforme con el fallo de ese tribunal, podemos apelar a ese fallo, ¿cierto?, en la Corte de Apelaciones. Vamos a la Corte de Apelaciones, hacemos un nuevo juicio, y se da otro fallo, que puede ser distinto. Y ahora, si tampoco estamos contentos con ese fallo de la Corte de Apelaciones, la última instancia es la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema, ahí lo que se dice es lo que se hace, no hay ninguna otra instancia superior a esa. Si la Corte Suprema dice no, es no. Otras características del Poder Judicial, tenemos sus funciones, por ejemplo, por supuesto que su función es conocer las causas civiles y criminales, la idea es resolverlas y hacer que se ejecute lo juzgado. El trabajo del Poder Judicial está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortalecer la democracia, contribuir a la paz social, esa es la idea, ¿cierto? Y para ello administra la justicia de manera honesta, de manera eficiente, de manera confiable, en teoría. Bajo el concepto de servicio de calidad a las personas, en donde tiene que primar el respeto, la no discriminación y el amplio acceso a la justicia. ¿Vale? Es muy fácil. Si vemos la evolución del Poder Judicial en Chile, tenemos que lo primero que tuvimos acá durante la conquista, la primera Real Audiencia entre 1565, luego la Patria Nueva, ¿cierto? Estos intentos de independencia, con la Reconquista resurge la Real Audiencia, luego se instala la Cámara de Apelaciones y el Supremo Tribunal Judiciario. Ya a partir de 1823, una vez alcanzada la independencia, ¿cierto?, tenemos la Corte Suprema de Justicia, que sigue hasta hoy, ¿cierto?, donde en 1915 se instala el Palacio de Tribunales. Esta Corte Suprema de Justicia, ¿cierto?, ha estado, hola Josué, ha estado en Chile bajo distintas constituciones, por ejemplo, la del 23, la del 28, la del 33, la actual constitución. Tenemos, como les decía al principio de la clase, recuerden que estas clases son grabadas, así es que si tienen alguna duda o si voy muy rápido, después pueden volver a verla. Tenemos tipos de juzgados. Tenemos juzgados por materia, tenemos juzgados especiales y las cortes marciales y los tribunales militares. En las cortes por materia, ¿cierto? Los juzgados por materia tenemos los tribunales de primera instancia, que se organizan en juzgados de familia, de cobranza laboral y previsional, los juzgados de letras del trabajo, los juzgados civiles, en donde se conocen las distintas causas civiles, y los juzgados de letras de competencias comunes.
Tribunales especiales tenemos los aduaneros, los de contratación pública, de propiedad industrial, de libre competencia, tribunales ambientales. Y por último, bueno, estos forman parte del Poder Judicial, ¿cierto? Pero su conformación y su jurisdicción es distinta, su espacio jurisdiccional es distinto. Por ejemplo, tenemos las cortes marciales, los tribunales militares, tenemos corte marcial de, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, tenemos la Corte Marcial de la Armada, y también los tribunales militares en tiempos de paz, donde tenemos el juzgado militar, el juzgado naval y el juzgado de aviación. Como les decía, forman parte del Poder Judicial, pero su espacio jurisdiccional en donde ellos trabajan es distinto. Nosotros hablamos anteriormente, en clases anteriores, sobre la reforma procesal penal. Es importante que la conozcan. La idea de la reforma procesal penal era modernizar el sistema judicial, adecuarlo a los principios de un Estado de Derecho. Esa era la idea, esa es la idea de esta reforma. Ahora se incorporan los derechos humanos. Se implementa a partir del año 2000 y se completa, ¿cierto?, en las distintas regiones, en todas las regiones de Chile, desde el año 2006. El objetivo, como les decía, por supuesto, era la modernización del sistema judicial y la alineación de la justicia en función de los parámetros internacionales de derechos humanos. Esa era la idea. Para su implementación se sufrió una serie de modificaciones. ¿Quién me llama tanto? Se sufre una serie de modificaciones y de desafíos, ¿cierto?, estructurales para el Poder Judicial. Se invierte para ello en infraestructura porque tenemos una nueva composición que se introduce con la reforma y se capacitan los principales actores de este Poder Judicial, tanto en las nuevas normativas, en las nuevas herramientas. Recuerden que ahora hay este proceso es bien digital, es bien, es mucho más moderno que antes. Antes se escribía todo en un librito, ¿vale? Ahora tenemos archivos digitales, soporte informático, tecnológico, etc. Dentro de los principios está la imparcialidad, es decir, que un juez tiene que declararse neutral en una causa. La transparencia, la inmediación, eso quiere decir que el juez tiene que participar del caso, tiene que estar presente en el juicio. La oralidad, ¿cierto? Estos juicios ahora son orales, se habla en los juicios. Rapidez, la idea es que los juicios sean rápidos. Vamos a verlo en esta comparación que hacemos con el sistema antiguo. La eficiencia, la concentración, la protección a las víctimas y los testigos, la atención a la víctima. Nosotros contamos con programas de asistencia a víctimas y testigos, ¿cierto? Hay psicólogos, asistentes sociales, etc. Y la defensa es letrada, es decir, que la defensa está hecha por un abogado. Como les decía, vamos a hacer la comparación, ¿cierto? Entre el sistema antiguo y la reforma procesal penal. Tenemos nuevas instituciones que surgen con la reforma, por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y una nueva figura, ¿cierto?, que es la del fiscal. En el sistema antiguo teníamos abogados y postulantes de las corporaciones asistenciales judiciales. Ahora tenemos abogados que defienden en los casos. El sumario antes era secreto, ahora es público. La investigación antes estaba a cargo del juez, o sea, el juez tenía que investigar además de fallar, ¿cierto? Y ahora la investigación está a cargo del Ministerio Público. Antes los juicios se demoraban un montón de tiempo, ahora el proceso es casi inmediato. Antes de la implementación de la reforma, el sistema procesal penal contaba con 79 jueces del crimen especializados. Ahora, en el 2015, ¿cierto?,
desde el 2015, el sistema procesal penal cuenta con 1.809 funcionarios especializados, esto es a 10 años ya de la reforma, 664 fiscales, 263 defensores licitados, 205 defensores públicos, 359 jueces del Tribunal Oral en lo Penal y 318 jueces de garantía. O sea, sube, ¿cierto?, la cantidad de funcionarios dentro del sistema judicial. Las personas detenidas tienen contacto directo con el juez. Antes, en el sistema antiguo, el detenido era trasladado por la policía directamente al recinto penitenciario, directamente a la cárcel. En el sistema nuevo, la policía tiene que poner a los detenidos en presencia del juez de garantía, quien es el único que está autorizado para disponer el ingreso de este imputado a una cárcel. O sea, el juez decide. Antes te tomaban detenido y te llevaban a la cárcel, ahora te llevan donde un juez y el juez decide si vas a la cárcel o no. Mayor racionalidad de medidas privativas de libertad. En el sistema antiguo, una persona puede permanecer detenida en una cárcel o en un recinto penitenciario hasta por 5 días sin estar procesada y sin siquiera haber visto un juez. Ahora, en el sistema nuevo, la policía tiene que poner a los detenidos en presencia de un juez dentro de un plazo máximo de 24 horas. ¿Vale? Y este juez puede prorrogar la detención, aumentar, ¿cierto?, la detención por 3 días en casos fundados. Mejor realización del derecho a defensa en juicio garantizado en Constitución. El sistema antiguo, la comparencia del abogado en el proceso solo es obligatoria desde la contestación a la acusación. Ahora se garantiza el derecho de defensa desde las primeras acusaciones del procedimiento. ¿Vale? O sea, contamos con abogados desde el primer momento. Se asegura el derecho a defensa letrada. En el sistema antiguo se permitía la defensa en el juicio a través de postulantes de las corporaciones. En muchos casos eran estudiantes sin un titular. O sea, perdón, sin titularse. Ahora la defensa, el derecho a defensa se garantiza a través de abogados de confianza o bien de la Defensoría Penal Pública, que es gratuita. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Me escuchan o no? No, ya. Ay, perdón, me salté una. Está bien. Más características. Mayor transparencia del sistema judicial. En el sistema antiguo, las víctimas no tienen acceso al juez, ¿cierto?, que está a cargo de su causa, y se relacionan con él a través de los actuarios. En el sistema nuevo, los fiscales que son del Ministerio Público y los jueces tienen el deber de recibir y atender a la víctima cuando éste lo solicite. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En el sistema antiguo no existe el órgano que tenga el deber de proteger a las víctimas y testigos, ¿vale? Eso es muy importante. En el sistema nuevo, los fiscales del Ministerio Público tienen el deber legal de proteger, de dar protección a la víctima y a los testigos frente a hostigamientos, amenazas o atentados en contra de su familia o de él mismo. Y mejor atención y trato digno a la víctima. En el sistema antiguo, el sumario era secreto, la víctima no tiene un acceso a la información sobre el avance de su denuncia. Ahora, ¿cierto?, la víctima tiene derecho a ser informada por los fiscales y los tribunales sobre el estado de la investigación del juicio, sobre sus derechos y lo que debe hacer para... Etapas del proceso penal, para que vayan viendo cómo se hace. Tenemos, por ejemplo, la denuncia. Empezamos con la denuncia que va al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública. Se produce una investigación
donde se ve, ¿cierto?, lo ve el juez de garantía, ve la acusación, se producen salidas alternativas, y es que no, vamos al juicio oral y público, que está a cargo, ¿cierto?, del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. En este juicio, que es oral y público, se hace una sentencia que puede ser una condena o una absolución, ¿cierto?, y que también está dentro de la ley. Se procura también el establecimiento de recursos que pueden ser de amparo o de protección, ¿vale? Estos dos recursos sirven para proteger a la persona, ¿cierto?, cuando ve vulnerados sus derechos constitucionales. ¿Se entiende esto? Supongo que sí. Cuando hablamos de... gracias, Nicole. Cuando hablamos de los tipos de responsabilidades, la responsabilidad en la justicia, tenemos que hablar de la responsabilidad civil, que guarda relación con reparar el daño ante el incumplimiento de un contrato entre particulares. Es decir, sucesos o acontecimientos que involucran a ciudadanos particulares. La responsabilidad penal es aquella que surge por incurrir en una falta, en un delito simple o en un crimen que esté tipificado en las normas vigentes y que tengan penas o sanciones que están asociadas a ello. Y la responsabilidad administrativa, de acuerdo a la jerarquía de cargos públicos, el ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Es decir, que los funcionarios públicos que las acciones de los funcionarios públicos tienen que estar siempre apegadas a la ley. Me quedé pegada. También tenemos responsabilidad penal juvenil. El establecimiento de un sistema judicial destinado a prevenir la delincuencia juvenil, ¿vale? Ese es el principio. Los jóvenes entre 14 y 18 años de edad son denominados adolescentes, pero tienen responsabilidad penal y por ende tienen que asumir consecuencias legales de sus actos. Tenemos sanciones que son privativas de libertad y sanciones que no son privativas de libertad. Esta ley fue aprobada en el año 2005 y publicada el año 2007. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Entonces sinteticemos la clase. Creo que me estoy quedando sin tiempo. Hablamos del acceso a la justicia, ¿cierto? Bueno, el sistema judicial sabemos que fue modernizado por la reforma procesal penal, cuyo objetivo era adecuar al sistema de justicia a estándares internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, crea nuevas instituciones y nuevos mecanismos de acceso a la justicia. Dentro de las nuevas instituciones tenemos la Fiscalía Nacional, los fiscales, ¿cierto? La Defensoría Penal Pública. Y los mecanismos de acceso a la justicia tenemos el recurso de protección, el recurso de amparo, el rol de la Corte Internacional también de Derechos Humanos. La principal función del Poder Judicial es administrar la justicia y para ellos de eso se encargan los tribunales de justicia. Y veíamos, ¿cierto?, que teníamos los tribunales de primera instancia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Y también hablábamos de las responsabilidades, centrándonos en la responsabilidad penal juvenil. ¿Vale? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo quiero la 4. Ya, la 4. La 3. El Poder Judicial está a cargo de... Cualquiera puede responder. ¿Quién está a cargo del Poder Judicial? Son los tribunales de... ¿Ah? Tribunales de justicia. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos con otra. Digan otra, digan otra.
Ya, porque se acaba el tiempo. Elijan una. La 2, la 2. La 2. Actualmente, las investigaciones en los juicios están a cargo del... ¿De quién? Del ¿Del fiscal? Del fiscal, muy bien. Buena, Feli. Ya, una más. Nicole, elige una. 5. 5. Dos principios de la reforma procesal penal. Eso está difícil. Vamos. A ver, ¿qué onda más? A ver qué me dicen en el chat. A ver. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Lo voy a poner 5 segundos. Ya, principios. Ya, pues chicos. Sería imparcial. Ya, Imparcial, parece. imparcialidad. ¿Y qué más? Tiene que ver con que sea rápido. ¿No? ¿Se rinden? Oh. Rapidez. Pues ahí hay dos principios. Ya, voy a elegir yo, la 3. ¿Para qué sirve la Corte de Apelaciones? ¿Quién puede contestar? ¿Para qué sirve la Corte de Era Apelaciones? para apelar si no se estaba de acuerdo con con el resultado. Fantástico, súper. Y la última, ¿cuál es el objetivo de la reforma procesal penal? ¿Para qué la hicieron? Para modernizar. ¿Ven que es muy importante poner atención en clases? ¿Para qué era, Feli? Feli, ¿tú sabes? Ya, ¿se rinden? Para modernizar el sistema judicial. Ya chicos, ahí nomás.